Hoy vamos a ver, vamos a seguir con la continuación de nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Y ahí, hermanos, vamos a encontrar a Pablo como ejemplo, que él se pone como ejemplo del Evangelio. Y para eso siempre repasemos qué es lo que hemos venido desarrollando hasta el momento, porque como les he repetido muchas veces, al estudiar un pasaje debemos de recordar el contexto y sobre todo la idea de que se viene desarrollando para no malinterpretar lo que vamos a ver. Y es algo que muchas veces ocurre, que como vamos avanzando relativamente poco semana tras semana, a veces nos podemos perder y no recordar lo que habíamos visto. Entonces, por eso es muy importante repasar, y brevemente les recuerdo algo que hemos visto sobre la cultura del honor que tiene la iglesia en Corinto. Y esa cultura, eso que ellos estaban buscando constantemente, el honor, lo han ingresado a la iglesia. Y eso es lo que ha causado grandes problemas en la iglesia. Ese problema lo vemos desde el versículo 10 del capítulo 1 hasta el 4:21, porque por esa búsqueda de honor personal, los hermanos han estado dividiéndose en facciones dentro de la iglesia. Entonces, hay que tener en mente que estamos viendo un pasaje dentro de un tema más general, que es lo que abarca, como les digo, del capítulo 1, versículo 10, hasta el final del capítulo 4. Pero recordemos también antes que Pablo en su oración, pese a ese desorden que hay en la iglesia, le da gracias a Dios porque los hermanos en Corintio son hermanos y tienen dones, tienen conocimiento, hermanos. Aunque se observa que lo están usando mal, ellos tienen dones y conocimiento de Dios. No porque los usen mal implica que no fueran hermanos. Entonces hay que recordar esto. También, ya entrando al capítulo 1 del 10 al 17, vimos las divisiones que habían agarrado partido dentro de la iglesia, lo cual no es correcto y era algo sin sentido dentro de la iglesia. Hay que destacar que hablar con palabras de sabiduría humana en el versículo 17 es despreciar la cruz de Cristo. No podían sustituir cualquier filosofía por el verdadero evangelio. Sería despreciar la cruz de Cristo. Entonces, ese versículo es importante porque Pablo va a estar poniendo de ejemplo cómo es de que él no hace eso. Luego, del 18 al 25, cómo es que la sencillez del evangelio es tropiezo para sabios y religiosos. En este sentido, recordemos que habíamos dicho que el evangelio es sencillo, es fácil de comprender, que usted es salvo por la fe en Cristo Jesús únicamente, no es algo complicado, pero por ser sencillo no les bastaba bajo la sabiduría humana, la filosofía de la cual ellos se sentían muy orgullosos, y eso era un tropiezo. Recordemos que ese pasaje también no es una invitación a ser mediocre en la fe, sino que usted debe buscar siempre la excelencia. Del versículo 26 al 31, Dios habla de la elección que Él hace, es
en lo impotente. Es para deshacer lo que se cree potente. Y aquí el último versículo que vimos nos dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ese versículo, hermanos, es el antecedente a lo que vamos a ver. Y como les vimos el domingo pasado, esa gloria que si tenemos algo de qué engrandecernos es en el Señor. Buscar así cuando nos sentimos satisfechos por alguna acción, o alegres, con esa alegría y con esa satisfacción debemos de gloriarnos por la obra que el Señor ha hecho, no por la obra que nosotros podamos hacer. Y aunque podamos hacer buenas obras ante los ojos y buenas obras en la fe ante el Señor, no vamos a engrandecernos a nosotros mismos, sino que lo que tenemos que hacer es engrandecer al Señor con nuestras obras. Entonces, ese es el contexto de dónde es que nos dejamos el estudio, y luego vemos en el 2.1, y yo les recuerdo que esas divisiones de capítulos son maneras que la iglesia ha puesto en la historia para encontrar más fácil y poder estudiar más fácilmente las escrituras. Pero originalmente el capítulo 1 terminaba en el versículo 31 y seguía sin ese corte que tenemos como capítulo. Entonces aquí sigue la idea. Y ese así que es una conexión directa para lo que ha visto, de gloriarse en el Señor. Ese así que está conectando lo que Pablo nos va a decir y cómo es que él se va a poner de ejemplo para alguien que se está gloriando en el Señor, no por las obras que él hace, sino por la obra en el Señor. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo del 1 al 5, y luego del 6 en adelante nos va a enseñar el poder de Dios para revelarnos las cosas por medio del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener bien el contexto de lo que vamos a estudiar, y antes de entrar a la meditación los invito a orar. Padre nuestro, te agradecemos porque nos has dejado las Escrituras en un lenguaje el cual nos podemos acercar y entender, y sabemos que esto que aquí está comprensible para nosotros, tú también haces la labor de iluminarnos por medio del Espíritu Santo, Señor. Y pedimos que en este momento especial de reflexión en tu palabra, de escudriñar, de analizarla, Señor, no nos desviemos bajo nuestros propios pensamientos, sino que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros como hijos tuyos nos guíe, Señor, y podamos comprender esta verdad que tenemos aquí, esta palabra sin error, sin falla, que has dejado para que nosotros nos acerquemos y por medio de ella y de tu Espíritu Santo moldear nuestro ser para ser hijos excelentes, hijos que buscan la excelencia en honrarte y alabarte a ti, en gloriarnos en tu obra, Señor. Y esa es nuestra petición, que sea nuestro mayor anhelo todos los días de nuestra vida, las 24 horas, cada uno de los minutos nos podamos gloriarnos en tu obra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, veamos que tenemos aquí el pasaje que es el 1 al 5 y les leo brevemente. Así que, hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Entonces, ese es el pasaje que vamos a estudiar, y en la lectura bíblica que hemos hecho hoy, vimos un pasaje en Hechos. Yo espero que a estas alturas ya todos tengan su separador y tener ese pasaje de Hechos cercano, porque vamos a irnos también al libro de Hechos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver una repetición temática de lo que Pablo está hablando. Él aquí se pone como ejemplo para ilustrar las afirmaciones que ha realizado en lo que tenemos en el capítulo 1, en cómo es de que que Dios escoge lo débil, cómo es de que el evangelio es tropiezo. Eso, hermanos, aquí Pablo se va a poner de ejemplo para ilustrar ese punto. Entonces, lo que vamos a estudiar es la ilustración de lo que hemos estado estudiando en el capítulo anterior. Y hermanos, es muy posible que los corintios hayan visto el mensaje de Pablo pensando que era otra corriente filosófica. Pero Pablo va a demostrar que no es así. ¿Por qué decimos que es posible que los corintios hayan visto a Pablo como otra corriente filosófica? Porque lo que han hecho es dividir la iglesia como si fuera otra corriente filosófica. Vemos en la lectura que era la cultura griega, que los griegos, los atenienses, cuando Pablo llegó, pensaron que era otra religión o otra forma de ver la vida, como otra filosofía. Pero aquí nos están demostrando Pablo de que eso no es así. El evangelio no es un pensamiento humano. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el versículo 1 del capítulo 2. Ese cuando fui a vosotros nos hace recordar lo que ya hemos estudiado en Hechos 18, del 1 al 21. Y no vamos a leer todo el pasaje, solo les voy a hacer un breve resumen. Recordemos que allí Pablo llega desde Atenas, conoce a Priscila y Aquila, quienes también hacen tiendas. Pablo allí estaba solo, no había llegado ni Silas ni Timoteo, y se pone a trabajar en hacer tiendas. Así predica en la sinagoga todos los días de descanso, pero sale por las blasfemias que dicen en la sinagoga de Cristo. Y al final lo quieren enjuiciar, pero sale libre y se va. Se va y llega a Éfeso. Eso lo tenemos en Hechos 18, que ya lo hemos estudiado. Aquí recordemos, y creo que es importante subrayar el versículo 4 del capítulo 18 de Hechos, donde dice que él discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Es importante ver que él era insistente en lo que hacía, pero como vamos a observar aquí, esa insistencia no eran con argumentos complejos basados en la sabiduría humana. Era insistente, pero era sencillo en su manera de presentar el evangelio aquí en Corintio. Y si observan ese pasaje en Corinto, nos dice que se estuvo 1 año y medio predicándoles el evangelio. Entonces, eso es
la llegada de Pablo que hace referencia aquí en esta frase cuando fui con vosotros. Pero dice para anunciarlos el testimonio de Dios. Y aquí, hermanos, si ustedes pueden leer otras versiones de la Biblia, pueden encontrar pueden decir para anunciarlos el misterio de Dios. Y de testimonio a misterio hay una traducción bastante diferente, ¿verdad? Biblias como la Reina Valera actualizada 2015 tiene testimonio de Dios, y la Biblia Nueva Jerusalén Latinoamericana también tiene el misterio de Dios, perdón. ¿Por qué es esto? Porque en el texto hay una variante textual que nos dice que es posible la traducción misterio de Dios y no testimonio. De hecho, es más probable que sea anunciarnos el misterio de Dios que el testimonio. Pero eso no va a influir en qué es ese misterio de Dios o qué es este testimonio. Y veamos brevemente por qué no influye. El testimonio de Dios o el misterio de Dios va a ser el Evangelio. Si es misterio, el texto seguiría con el versículo 7 del capítulo 2 y habla todo el capítulo 2 de cómo es de que ese misterio se revela por el Espíritu Santo. Si es testimonio de Dios, el texto estaría repitiendo lo que vimos en el versículo 6 del capítulo 1. Y sea como sea, sea testimonio, sea misterio, lo importante es que se refiere al Evangelio y a la doctrina que habló por año y medio según Hechos 18. Cuando vemos la palabra misterio de Dios revelado, lo revelado en el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo podemos ver, y solo les cito, en Colosenses 1:26 del 2 al 7. Colosenses 26 del 1:26 hasta el 2:7. Ese pasaje lo vamos a estudiar junto con lo que sigue del capítulo 2, porque está hablando del misterio revelado por el Espíritu Santo. Pero aquí vamos a observar en ese pasaje que es un misterio, es una verdad que no se había revelado anteriormente a los hombres y que por medio de los apóstoles y los profetas se ha revelado Dios y lo da a conocer a los hombres. Pero el ministerio de Dios que se revela es el Evangelio, es Cristo en ese pasaje. Y de todas formas, si fuera testimonio de Dios, el único versículo donde se repite la frase testimonio de Dios es en Primera de Juan 5 del 9 al 12. Primera de Juan 5 del 9 al 12, donde nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que nos está diciendo Primera de Juan 5 del 9 al 12. Entonces lo que vemos ahí es de que ese testimonio de Dios que tenemos aquí y que lo vemos más detalladamente porque es la traducción que tenemos, es Cristo, es el Evangelio. El testimonio de Dios es la vida eterna que tenemos en Cristo. Entonces siempre es el Evangelio, ese testimonio de Dios.
Y esa fue la preocupación que Pablo fue a darles, el evangelio a los corintios. Y nos dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y hermanos, cuando dice Pablo que no fue con excelencia de palabras, no es de que Pablo hablara mal, sino que sus palabras no eran sofisticadas en un lenguaje filosófico, en las abstracciones de la cultura que eran muy fuertes y se enorgullecían de eso, sino que eran sencillas. No fue con la misma actitud que tenían los maestros en aquella época. Eso es importante porque por no ir con esa fuerza, ellos después vamos a observar en la segunda carta de que él está defendiendo su autoridad como apóstol. Entonces, esa actitud que tenían los maestros de la época es lo que la iglesia había introducido y por eso se estaban peleando, y eso lo vimos en el capítulo 1. Pero esa excelencia de palabras no era con lo que Pablo fue. Con lo que Pablo fue sencillo en palabra y en sabiduría. No fue con una exhibición de retórica ni sutilezas filosóficas. No era de que Pablo, por medio de la entonación, el discurso filosófico, no fue con grandes cosas, con grandes técnicas, con una técnica para convencerlos solo por la fuerza de la técnica. Y hermanos, sabemos de que Pablo tenía esas capacidades. ¿Por qué lo sabemos? Porque él era alguien muy educado. Y al ser educado, la retórica en aquel entonces, es decir, la forma de hablar, era una de las cosas más importantes que se enseñaban en la educación secular. Entonces, de plano que Pablo tenía las actitudes o las cualidades para tener una retórica, un discurso que sea ameno. Pero eso no fue con esa actitud. En la cultura helénica, cuando había un orador que era considerado muy hábil, muchas veces la forma de hablar de los oradores era más importante que el contenido que decían. Entonces, cuando había una discusión o algún pleito judicial, buscaban a un buen orador. No tanto un buen abogado, sino un buen orador. Cuando digo que no un buen abogado, no es alguien que conocía las leyes, que dijera, esta persona es inocente porque la ley de la ciudad nos dice que es así, sino que iban y conseguían a alguien que convenciera, tal vez no conocía de leyes, pero por la forma de hablar, esa manera tan potente de hablar, entonces convencía a los jueces. Y entonces por eso era muy importante la manera en que hablaba las personas. La técnica de hablar era sumamente importante en aquel entonces. Pero hermanos, el evangelio no depende de cómo habla el mensajero. El evangelio no dependía de qué tan bueno era Pablo para hablar, sino el mensaje, el contenido. Eso es lo importante del evangelio. Y hermanos, en la iglesia actualmente hay un gran problema y siguen este error que tenían los corintios en aquel entonces, porque vemos oradores mundanos y entonces dicen, ¡ay, qué bueno ese orador! Introduzcamos su técnica para predicar el evangelio en la iglesia. Y a veces vemos comediantes, lo que se llama stand-up, comediantes en la televisión, en los medios, y dicen, ¡ay, como él
cuenta chistes, 1 hora y media, 2 horas de chistes, es buen orador porque es entretenido ver a esa persona durante 1 hora y media, 2 horas. ¿Por qué no lo usamos como ejemplo para predicar el evangelio? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia se llena de chistes. Y en ese sentido, quiero contar mi experiencia en el seminario, porque hay cursos de predicación que a uno le enseñan a predicar. Y entonces hay método de predicación, uno tiene que seguir los pasos y estudiar el texto en su idioma, hacer una traducción, ver el contenido gramatical de cada cosa. Y es bastante el trabajo que hay que hacer para estudiar un texto, pero antes de presentarlo, después de todo ese trabajo de estudiar, lo que dicen los profesores, bueno, para predicar usted busque un chiste o una historia y luego dé el contenido para predicar. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Buscar un chiste y escribirle el chiste ahí para presentar el trabajo. Luego me dijeron, y ahora tiene que presentar el texto como si estuviera en su iglesia. Entonces me salté el chiste. Si yo vengo aquí a contar chistes, yo creo que maduramente la iglesia me sacaría de aquí. Pero es así, porque ven que hay chistes, hay oradores con grandes técnicas, las quieren introducir a la iglesia. Y hermanos, en ese sentido, gracias a Dios no estuve con otro profesor que a mis compañeros decían, hoy van a hacer un temario, tienen que buscar 25 chistes y 25 historias para predicar en una boda. Otros 25 de cada cosa para predicar en 15 años. Entonces, cada actividad que ellos tenían, llegaron a tener un libro de chistes y de historias, solo porque así se presenta mejor la forma de orar en la iglesia. Ya el contenido del evangelio, hermanos, se hace a un lado por una técnica de oración, de cómo presentar, de ser ameno. Y en ese sentido también hay que ver que a nuestros hijos hay que educarlos y formarlos para que puedan tener esa concentración en la iglesia. En general, la educación, hermanos, ahora con los medios sociales, pues un video de 15 minutos y ya salimos de nuestro devocional. Y ahora 20 segundos, 15 segundos y ya tenemos nuestro devocional diario en 20 segundos. No es así, hermanos. Y el problema es de que cuando nos formamos o tenemos esa costumbre, ya ver algo más profundo, más interesante, alguien que ha estudiado por 1 hora, escucharlo, se nos hace pesado. Pero es por esa falta también que tenemos en la iglesia y querer meter lo que vemos en el mundo a la iglesia. Y eso es con la técnica de la oratoria. Eso así, hermanos, no fue Pablo. Pablo fue con sencillez, no con esas ganas de convencer solo por una buena técnica, sino que el contenido del evangelio, y ahí es donde todos debemos de juzgar el contenido de lo que se está hablando en el púlpito, en su devocional, hermanos, que sea un contenido bíblico, que presente a Cristo, que lo invite a vivir en santidad, no que usted salga con comedias, edificado en comedias. Así no es las escrituras, hermanos. Es el contenido muy importante lo que debemos de ver. En el versículo 2 y 3, Pablo nos habla justamente del contenido de la predicación que él llevó y la forma en que él estuvo. ¿Qué actitud tuvo Pablo como predicador
cuando fue a la iglesia en Corinto. Y lo que dice es, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Si se recordarán, este crucificado, la cruz, era algo de tropiezo, porque para la mentalidad era contradictorio de que el Salvador, el líder, quien iba a redimirlos, fuera crucificado, ya que la cruz representaba una muerte indigna. Entonces recordemos esto, y aquí les está recordando justamente ese punto. Entonces les dice que no se propuso saber cosa entre vosotros sino a Jesucristo. Y les recuerda ese punto. Lo que quiere decir Pablo aquí es de que el foco de su predicación es el Evangelio de Cristo. No es que no haya enseñado otra doctrina. En Hechos 20 y 27 les dice a otros hermanos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Es todo el consejo de Dios. Y luego cuando escribe su segunda carta a los Corintios, les habla que en nada lo ha hecho de menos. Entonces, a esa iglesia, por lo tanto, nosotros debemos de saber por estos dos pasajes que Pablo ha enseñado también todo el consejo de Dios a la iglesia en Corinto. Pero el foco de su predicación cuando llegó era el Evangelio de Cristo. Y toda la doctrina cristiana también es conocer a Cristo, hermanos. Conocer lo que Dios quiere de nosotros. Y lo importante es de que no se ha ido por otros caminos. Como no ha dicho, como aquí hay que ver algo de filosofía por la cultura, entonces metamos cualquier cosa aquí. Eso no es lo que Pablo hizo. Y eso, que el foco sea Cristo, no implica abandonar el resto de la doctrina, pero sí enfocarse en el Evangelio. Al final, hermanos, hay que tener entre todo como centro a Cristo. La doctrina cristiana es doctrina cristiana porque tiene a Cristo. Seguimos a Cristo y no cualquier otra cosa. Entonces, cuando vemos que esta es la forma de predicación de Pablo, siempre les pregunto, ¿qué pasa con la apologética en la evangelización? La apologética, hermanos, les recuerdo que es aquella forma de defender la fe. Y es que hay muchos apologistas que defienden la fe con argumentos filosóficos, con lógica. Hay otros que son hermanos que han estudiado física, biología, antropología y defienden con esos argumentos la fe. Entonces, ¿qué rol tiene la apologética, esa defensa de la fe con la evangelización? Pues, hermanos, la apologética, esa defensa de la fe, no es evangelización. Algunos llaman a esta área de la fe como pre-evangelización. ¿Y por qué no es evangelización? Porque, hermanos, con todos esos argumentos de defensa, uno puede conocer que Jesús existió terrenalmente, puede argumentar con evidencias que Jesús fue una persona histórica que hizo lo que está descrito en las Escrituras. Puede argumentar con hechos que Moisés existió. Puede con hechos verificables ver que Josué, que Caleb, que Elías, que cualquier personaje, que la historia que tenemos en las Escrituras es cierta. Eso es lo que hace la apologética. Pero el hecho de que conocer que hay un Jesús que fue una persona, eso no implica que usted
usted o los apologistas vayan a conocer a esa persona de Jesucristo como único y suficiente Salvador, que lo vayan a reconocer como Señor. Eso no es lo que hace la apologética. La apologética defiende la fe. Puede defender que Moisés es un personaje histórico, pero nadie en el Evangelio va a decir, yo creo en Moisés como mi único y suficiente Salvador. No, eso es lo que hace el Evangelio, que lleguemos a los pies de Cristo. Esa es la diferencia entre la apologética y la evangelización. Y creo yo que la apologética es algo muy importante, pero no es añadir sabiduría humana al Evangelio, ni sustituir el mensaje del Evangelio. Eso no es. Podemos tener argumentos muy fuertes en cuanto a la veracidad de las Escrituras, pero eso no sustituye el Evangelio. Si sustituye el Evangelio, hermanos, entonces es como nos dice Pablo en el capítulo 1:17, sería un desprecio a la obra de Cristo en la cruz. Podemos tener algún ejemplo de cómo es de que se puede utilizar argumentos para llevar el Evangelio. Y por eso es que hemos leído en la lectura bíblica Hechos capítulo 17, cuando Pablo llegó a Atenas. Como lo hemos leído en la lectura bíblica, no lo voy a leer todo, pero sí quiero que veamos algunos puntos. El versículo 23, y en el contexto de ese pasaje, hay que decirlo, es de que Pablo se estaba poniendo a discutir con los filósofos en Atenas. El versículo 23 nos dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Aquí está ejemplificando con la propia religiosidad de ellos, que ellos deberían de conocer que hay un Dios que no conocen. Es un ejemplo, pero ese ejemplo no es el Evangelio, es una manera de llegar, ejemplificando. Y luego vámonos hasta el 28, luego del discurso que es cómo es Dios, nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque algunos de vosotros, de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Por qué es importante ver ese versículo aquí? Porque es otro ejemplo que Pablo utiliza. Pablo aquí, y les leo de un hermano Samuel Pérez, que habla sobre este versículo, dice, el apóstol utiliza aquí dos citas, una implícita y otra explícita. La primera reproduce casi literalmente un verso de Epímenes de Creta del siglo VI a.C. en su poema Minos. La segunda hace referencia a un verso de Arato que estuvo en el siglo III a.C., en el poema Fenómenos. Prácticamente la misma idea también está en Cleantes, siglo III a.C., en su himno a Zeus. Tal vez sea este motivo por el cual Pablo habla de algunos de vuestros poetas en plural y no en singular. Los poetas, tanto Arato como Cleantes, pertenecían a los estoicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pablo está citando a poemas griegos, les está ejemplificando que ellos deberían de conocer esta idea porque es algo que les pertenece a ellos, pero eso no sustituye el Evangelio. ¿Y cómo vemos que habla
Es una forma de ejemplificar que Pablo tiene en Atenas. Pero luego nos presenta el Evangelio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, versículo 30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido que Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y qué es lo que pasa después? Oyen esto los griegos y se van, se burlan de Pablo. Porque Pablo, hermanos, aunque cita estos poemas para ejemplificar lo que está hablando, no está de acuerdo con la mitología griega. Está solo ejemplificando una verdad cristiana que los griegos ya tenían en la mente. Pero cuando se les presenta el Evangelio, lo que hacen los griegos es salirse burlándose de ellos. Como les digo aquí, Pablo no está sustituyendo la verdad del Evangelio con los poetas. No dice, como Cleantes, como Epímenes escribió, entonces estudiemos a estas dos personas y ahí va a estar el Evangelio. No, no es así. Los usa solo como ejemplos porque los griegos, los atenienses en esta ciudad ya tenían en mente eso y es un ejemplo. Entonces es un ejemplo válido y eso es lo que pasa con la apologética. Ahora bien, en Corintio, cuando llegó, allí sí les dice que no ha hablado cosa alguna sino a Jesucristo. Entonces, aquí vemos que allí Pablo se limitó a ejemplificar esos ejemplos que dio en Atenas, no los dio aquí en Corinto. Creo que muchos comentaristas hablan de que esa limitación de Pablo es justamente por cierto fracaso que tuvo en Atenas. Y vamos a decir que no es así, hermanos. Pablo no tuvo fracaso en Atenas porque el Evangelio no depende de él. No depende de lo que Pablo diga, sino de lo que Dios hace. Entonces, lo que sí tenemos es de que cuando llegó a Corintio no usó toda la apologética, todas las ilustraciones que se puede utilizar al momento de evangelizarse, sino que se concentró no en las ilustraciones, sino en Cristo. Y es donde nosotros tenemos que concentrarnos. No por usar ejemplos vayamos a desechar el Evangelio. Espero yo que haya quedado bien en dónde tenemos que tener el papel de la apologética, de esa defensa de la fe y el Evangelio. Uno sirve para demostrar la veracidad y aunque es importante, no nos va a llevar a aceptar a Cristo como Salvador único y suficiente. Podemos conocer la persona histórica de Cristo, pero eso no lleva a las personas a aceptarlo como único y suficiente Salvador. Bueno, sigamos con el pasaje en el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Recordaremos esa debilidad que hemos visto que es insuficiencia o sencillez en los argumentos de sabiduría humana. No era suficiente, él estuvo con esa debilidad. Y estuvo con temor y temblor, que es una expresión de suma reverencia. Y esa reverencia no es ante la iglesia en Corinto, es una reverencia por lo que está haciendo ante Dios. Hermanos, así debería de ser la actitud en general de todo cristiano. Sentirse débil y con suma reverencia ante Dios. Aquí se está hablando de cómo es que Él llegó a compartir el Evangelio. Pero en general, toda nuestra vida, hermanos, debe de ser en dependencia con Dios y suma reverencia a Él.
Claro, como les digo, no, cuando hablamos de debilidad no es una llamada a la ignorancia. Debemos de estudiar, escudriñar las escrituras, pero eso no nos debe de llevar a inflarnos, a enorgullecernos porque ahora conocemos tal pasaje, sino siempre depender del Señor. Igual con los temas seculares, no es de que la debilidad nos vaya a hacer mediocres en el trabajo, sino que debemos de dar un testimonio de excelencia en todo, pero siempre tener esa debilidad ante Dios. Eso es la fe, hermanos, la dependencia, la reverencia con que hacemos las cosas. Y aquí es lo que Pablo, la forma en que Pablo está haciendo, cómo es de que da él su testimonio, con debilidad, con temor y con temblor. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros vamos a evangelizar, y es bueno que nos preparemos para evangelizar, pero no vamos con esa actitud que tiene Pablo, con temor y temblor, débiles en la fe. Y hermanos, cuando vemos a Pablo en Atenas, él se preparó. Esos ejemplos no es de que de la nada haya sabido de los poetas griegos. Él se preparó, él sabía, conocía la cultura, pero aún así va con debilidad, con suma reverencia al Señor. Y el problema es que cuando nosotros no vamos con esa debilidad, esa reverencia para compartir el evangelio, estamos cometiendo un error. A veces, como tenemos tanta información y vamos a compartir el evangelio, vamos con espada desenvainada, no a tratar a las personas con amor, sino a tratar de aplastarlos, es decir, a que esa persona no tenga otra cosa más que creer que lo que nosotros estamos diciendo. Y eso es un error, es querer poner en nuestras palabras la fortaleza del evangelio. Yo no les estoy llamando a que seamos ignorantes en ese sentido, sino que dependamos del Señor. Casi que podríamos ir a decir: mire, usted es o acepta porque ya no tiene otro argumento, y casi que le decimos: Alá o la espada. Y así convertían los musulmanes. Y es la actitud que muchos cristianos adoptan, diciendo: o Dios o la espada, usted ya no tiene otra salida. Pero hermanos, eso es querer poner la fuerza del evangelio en sus palabras. Y aunque tenemos que tener el conocimiento y ser excelentes, tenemos que ir con una actitud de debilidad, de dependencia, de suma reverencia de lo que estamos haciendo. Es algo para Dios que lo estamos haciendo. Nos dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de demostración de espíritu y de poder. Esa palabra persuasiva que tenemos aquí es una palabra muy difícil de traducir, y creo yo que los hermanos que hicieron esa traducción han estado muy de acuerdo con poner palabras persuasivas. Pero ¿a qué se estará refiriendo? Es posible que esa persuasión no era con palabras adornadas, no tenían los argumentos retóricos ni filosóficos, que es lo que hemos estado viendo. Y hermanos, eso es posible que sea una repetición lo que está diciendo para recalcar que Pablo no va con esa actitud. Y por eso a los corintios le parecía débil la actitud de Pablo. Pero también podría ser en cuanto a técnicas. Y aquí serían palabras con técnicas de sabiduría humana. Entonces, aquí lo que nos debemos de reflexionar, hermanos,
en cuanto a la técnica en que se presenta el Evangelio, en cuanto a la técnica en que nosotros estamos estudiando las Escrituras, sin duda la iglesia ahora ha caído en un error diferente, porque ponen mucho énfasis ya no al contenido ni a la técnica oratoria, sino a otras técnicas de persuasión. Ya no es con argumentos basados en las Escrituras, sino que en control de masas y en una manipulación sentimental. Así es como persuaden ahora. Ahora es de poner una musiquita de fondo que nos llame a sentimientos emotivos. Después de estar saltando, entonces ponemos algo tranquilo para que conmueva ese sentimiento que todo ser humano tiene, que pongamos una luz tenue y de colores conforme al sentimiento que queremos tener, y eso es una manipulación sentimental que viene dado de estudios posiblemente de psicología, de antropología, de control de masas. Entonces ahora la iglesia quiere llegar a las personas, no porque sea una demostración del espíritu y del poder, sino que de una forma persuasiva de manipular a las personas. En este sentido, yo quiero compartirles una experiencia del hermano Edgar, que me contó alguna vez que fue a una de las grandes cruzadas de un evangelista. Y en esa cruzada, como ahora los artistas cuando ya no tienen fama en el mundo se vuelven cristianos, entonces concierto evangelístico y cruzada evangelística. Entonces, después del gran concierto de música mundana adaptada a la iglesia, el evangelista principal comenzó a decir: ¿quién les gustó? Que levanten la mano. ¿Quién les gustó el músico que ha tocado? Y todos levantaban la mano. ¿Quiénes quieren este libro gratis? Levantar la mano. ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo? Y levantar la mano. Entonces tomaron fotos y miles de personas levantaron la mano. No usó ni siquiera las Escrituras, pero como levantaron la mano, apuntaron para ir a colaborar y darle seguimiento. Y el hermano Edgar participó en ese seguimiento que tuvo esa cruzada aquí. Y resulta que cuando fue a ver a 20 personas del seguimiento, ninguna era cristiana verdaderamente. Y muchos eran hermanos en Cristo que habían levantado la mano. Y así, conversando con otras personas, resulta que tuvieron la misma experiencia. Entonces, miles de personas levantaron la mano, pero ¿cuántas verdaderamente recibieron a Cristo con esa técnica de a quién le gusta recibir dinero gratis? Levanten la mano. No, y esa es la manipulación que tiene, la persuasión que quiere hacer la iglesia. Pero, y ahora sí voy a decir el nombre del hermano Francisco La Cueva, una vez llegó a la iglesia donde el hermano Edgar pastoreaba, y dando el estudio bíblico que ni era evangelístico, al final personas aceptaron a Cristo y yo creo que ni pasaron al frente, pero eran personas que llegaron a oír las Escrituras, la exposición de las Escrituras, y entonces aceptaron a Cristo y nadie les hizo, pero ni, qué bueno hermano, pero aceptaron a Cristo y se convirtieron en grandes líderes de la iglesia por oír las Escrituras. ¿Por qué es este ejemplo que les pongo? Porque la persuasión, hermanos, no es una técnica que debemos de utilizar de oratoria, no es una manipulación con música ni con luces. Esa idea de manipular con luces y con música los sentimientos viene del siglo XIX, y la idea que tenían esas personas que querían un nuevo avivamiento era de ayudar al Espíritu Santo en la evangelización. Querían ayudar al Espíritu Santo, hermanos, no sé qué idea más loca la que tenían y qué idea más loca la que hacen ahora.
querer ayudar a Dios en el trabajo de evangelizar. Eso es lo que tratan ahora de la persuasión en las iglesias. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cómo fue Pablo a Corinto? Con demostración de espíritu y de poder. Este espíritu, este poder que tenemos aquí, no es que Pablo haya hecho milagros durante los 18 meses que estuvo en Corinto. Aunque sabemos que Pablo sí hizo milagros y señales estando en Corinto, porque en su segunda carta, en el capítulo 12, versículo 12, describe esto. Pero en el contexto eso no satisfaría las señales que querían los judíos. Y en el contexto también vemos que el poder que se está hablando aquí, lo que sigue todo el capítulo 2, es el Espíritu Santo que obra en el cristiano, demostrando y revelando a Dios. Entonces muchas Biblias o algunas traducciones dicen, sino con demostración del poder del Espíritu. Aunque está muy bien la traducción, demostración de espíritu y de poder. Entonces, eso es lo que lleva a Pablo. Aún cuando va con debilidad, con esa sencillez de argumentos, hay personas que creen no por la fuerza del argumento, no por la técnica, no por la persuasión que Pablo haya tenido, sino por el poder del Espíritu Santo. Poder que podemos ver en la regeneración, que ellos puedan entender el Evangelio, y poder para tener la capacidad de vivir el Evangelio. Ese poder se ve reflejado en la vida de Pablo. Y como tienen a la mano Hechos 17, quiero que volteen algunas páginas y veamos Hechos 16:4. Ahí Pablo llega a Filipos. ¿Qué es lo que pasa cuando Pablo llega a Filipos? Nos dice el versículo 4. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién es el que abre el corazón? El Señor le abre el corazón a ella, a Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Esa es la demostración de poder. No es que Pablo usara grandes discursos o fuerte retórica, sino que lo que se ve aquí es que el Espíritu Santo, el Señor, abre el corazón de las personas para que estén atentas. Eso es el poder que se demuestra ahí. No es el poder de Pablo, sino el poder de Dios que se muestra. Y lo que nos dice el versículo 5, ya terminando esta meditación, nos dice: el propósito de todo esto es para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la conclusión global que tenemos de la sección que se está iniciando del capítulo 1, versículo 10. Aquí está concluyendo Pablo la idea. La fe no debe de estar fundada en sabiduría de hombres, es decir, ni en cuanto a la complejidad de las abstracciones del pensamiento humano, ni en la retórica o la técnica de persuasión que pueda tener una persona. No es eso, sino en el poder de Dios. Entonces, hermanos, la fe no depende de un ministro o de un evangelista. Por eso también es ridículo pensar en la división que los hermanos en Corintio tenían. Y el poder de Dios lo vamos a estudiar en la siguiente sección, que va del capítulo 2, del versículo 6 al 16. Ahí se observa la sabiduría de Dios y el poder que tiene en revelarla por el Espíritu Santo.
Pero como les digo, la fe no está fundada en cualquier cosa que el ser humano pueda hacer, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el evangelismo, hermanos? ¿Cuál es la idea principal aquí? Pablo, como un ejemplo que fue a evangelizar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como evangelistas? Y sabemos que hay personas que son evangelistas que tienen un don de Dios. Eso lo podemos ver en Efesios 4:11. Que les leo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó a unas personas evangelistas. Ellos tienen un don especial, tienen una facilidad para compartir el evangelio. Pero ¿qué pasa con los que no tenemos ese don? ¿Qué pasa con una iglesia, con el resto de las personas? ¿Acaso no van a evangelizar porque no tienen ese don? No es así. Cuando vemos este pasaje, no quita que todos tengamos que evangelizar, y este pasaje nos muestra que el evangelio no depende de la elocuencia que usted tenga, esa facilidad de palabra, hermanos. No depende de su obra, sino es el poder de Dios. Entonces, ¿qué excusa tenemos para no evangelizar? No hay excusa, no depende de usted, es del poder de Dios. Y si usted tiene el don de evangelismo, entonces póngalo en práctica. Pero en general, aunque usted tal vez se trabe para hablarle a una persona, no va a ser por su elocuencia, no va a ser por la habilidad que tenga, no va a ser por la capacidad de la iglesia de poner luces o música o estimular cualquier cosa. No es eso. Es el contenido del evangelio, es el poder de Dios. Y aquí, si decimos que es el poder de Dios, también hay que ver que Dios podría convertir a alguien de la nada, pero a Él quiere que vayamos a evangelizar. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, versículo 14, pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, aquí tenemos esa forma. Hay que evangelizar no por su poder, no por su elocuencia, sino que es porque el Señor quiere que usted lo haga. Entonces, hagámoslo, hermanos. Esa es una invitación a evangelizar. Y les recuerdo, usted estudie las Escrituras, y entre más contenido, más sepa de las Escrituras, más puede compartir con otras personas. Pero no se vaya a vanagloriar por saber. Siempre, todas las cosas, hermanos, hay que hacerlo con sumisión, con dependencia de nuestro Señor, con esa debilidad, ese sumo temor y temblor, esa reverencia que hay que hacer. Así debe de ser nuestra actitud, aunque el conocimiento y el testimonio que demos debe de buscar siempre la excelencia. No por ser excelentes nos vayamos a vanagloriar en nuestro propio trabajo, sino gloriémonos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas en la fe, que nos des sabiduría para compartir la maravillosa obra que tú has hecho en la cruz, de la cual todos dependemos, Señor, y nos presentamos ante ti con suma reverencia, como el Rey que eres, nuestro Señor,
y nuestro Salvador, sabiendo que tú nos has mandado a ir a predicar el Evangelio, a ser discípulos, Señor, a compartir toda la sana doctrina, pero todo lo hacemos sabiendo que tú eres el Dios soberano, el Rey, Señor, y que todo el conocimiento, todo lo que podamos compartir, no es nada sin tu voluntad y tu poder que se refleja en la vida de las personas. Aún así, ayúdanos, danos la fe, la fortaleza, Señor, para poder compartir. Danos la sabiduría, Señor, y sobre todo la dependencia ante ti. Todo lo que podemos hacer es hablarles a otras personas, pero sabiendo que tú eres el que hace la obra, Señor. Nosotros somos como instrumentos, pero un instrumento sin una mano que inteligente no hace nada, Señor, y somos personas que son solo instrumentos. Tú eres la mano y la fuerza que hace la obra. Te alabamos, Señor, y pedimos que nos bendigas y nos des sabiduría para compartir tu palabra, tu evangelio, esa obra salvífica de Cristo en la cruz con quienes no lo conocen. Esto lo pedimos sabiendo que no somos dignos, Señor, pero tú eres el que obra en nosotros y a ti te plugo ponernos como instrumentos a nosotros. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.